voy a comenzar esta charla sobre la neurosis obsesiva. Bueno, lo primero, la obsesión es una categoría realmente clínica y se introdujo ya en psiquiatría algunos años antes del propio Freud y se la llamaba locura de la duda o locura obsesiva por Kraepelin. Eh, es curioso como autores clásicos del psicoanálisis situaban efectivamente a la neurosis obsesiva más cercana a la psicosis que otras neurosis. Voy a hacer en primer lugar una aproximación desde el punto de vista de Freud al estudio de los fenómenos obsesivos y un poco siguiendo la línea y la continuidad con Alejandro, con Lucía, con Claudia, con Mariana también, y es aproximarnos a los primeros trabajos de Freud. Estamos hablando finales del 19, principios del 20. Eh, Haciendo un poquito de investigación en los textos, pues he encontrado, yo creo que cuatro resultados con esta primera aproximación, digamos, por parte de Freud a lo que llamaríamos fenómenos obsesivos. Luego veremos en qué momento Freud pues ya introduce la separación en concreto como una entidad propia de clasificación nosográfica de la neurosis obsesiva. Y la primera teoría es expuesta en el año 1894, ya lo había mencionado en la clase anterior precisamente Lucía, también se había mencionado ¿verdad? Por Alejandro en las neuropsicosis de defensa. Entonces, en este trabajo, Freud va a sostener que las representaciones obsesivas parten de una acción defensiva por medio de la cual el afecto que corresponde a las representaciones incompatibles con el yo se desplazan a otras representaciones. Y esas representaciones, ya habíamos comentado también en algún momento las cuestiones no vinculadas dentro de lo inconsciente a lo que podía ser la representación, y esas representaciones que se convierten en obsesivas lo hacen por mecanismo de lo que Freud llamaba un falso enlace. Esta sería una primera teoría, como os digo, que se expone en las neuropsicosis de defensa. Esta primera propuesta, de alguna manera teórica, se va a ampliar en 2 años después en el trabajo sobre nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa, ya en el año 96. Y aquí Freud se refiere y empieza a hablar sobre estos fenómenos obsesivos como la defensa frente a un recuerdo inconsciente y es vinculado a una experiencia sexual, en este caso infantil, pero a diferencia de la histeria, Freud nos dice que sería vivida con placer. Luego, en un tercer lugar, vemos que hay Freud ya plantea una innovación en la clasificación, una innovación nosográfica y supone el establecimiento de la neurosis obsesiva con un estatuto propio que se compararía en un momento dado a la histeria. Y nos dirá también, yo diría, en cuarto lugar, que precisamente esa nueva clasificación que él hace, incluyendo la neurosis obsesiva separada en principio de la histeria, el método que él había descubierto, el método psicoanalítico, era válido para el tratamiento de esa entidad que él ya la daba como un punto de clasificación. Eh, para entender la cuestión de las representaciones obsesivas, habría que mencionar el paso que hace Freud al terreno de la psicología. Es
el momento en que él pasa de su posición más médica de alguna manera a la posición como psicólogo de alguna forma. Ese momento, en mi opinión, es difícil de puntualizar. Fue entre los años, desde luego, 1888, 1893, y mientras Freud está haciendo sus estudios vinculados a la histeria, se le impone la necesidad de abandonar o pasar del terreno de la medicina, en el que se venía desenvolviendo, al de la psicología. Y hay constancia en uno de los artículos que Freud publica por entonces, algunas consideraciones con miras a un estudio comparativo de las parálisis motrices orgánicas e histéricas, en el que se puede leer lo siguiente que me parece interesante. Dice Freud: para ello, se está refiriendo a demostrar que puede haber unas alteraciones funcionales sin lesiones orgánicas. No pido más que se me permita pasar al terreno de la psicología, ineludible cuando uno se ocupa de la historia. Esta transición aquí iniciada no se completaría, al menos en la percepción que el propio Freud tenía del trabajo realizado, hasta el año 1896, en el que le escribe a Fries, le escribe a su amigo, el otorrino Fries, una carta, la carta 44, de 2 de abril de 1896, que se disponía a pasar, le dice, de la medicina a la psicología y con ello satisfacer su gran anhelo de juventud, el saber filosófico. Precisamente es un año antes, en 1895, cuando Freud había hecho un intento de compatibilizar psicología y neurología con el trabajo del proyecto de psicología para neurólogos, pero que no se publica hasta después de la muerte del propio Freud, en el año 50, porque él tenía dudas, en concreto no estaba muy a gusto con lo que de alguna forma había escrito. Si podéis leerlo, la verdad es que lo recomiendo porque muy interesante cómo se ve ahí la parte en transición del Freud médico hacia esa parte más psicológica. Eh, Esta transición imagino que no tuvo que ser fácil para Freud porque se lamentaba de que los historiales clínicos tenían un cariz más literario que científico y se consolaba al pensar que eso se debía a la naturaleza del objeto de estudio y no por sus preferencias. En realidad, dice Freud, me paso el día pensando únicamente en la neurosis. Le escribe a Fries en una de las cartas, la carta 19 del 22 de junio del 84. Y como el biógrafo de Freud marcaba, Ernest John, en un principio estos descubrimientos no fueron el resultado de un repentino chispazo de intuición, como es frecuente en otros genios, sino producto de un lento y laborioso trabajo. Pero en la década de los 90 las cosas ya empiezan a marchar de otro modo y uno tras otro, en rápida sucesión, aparecen adelantos en la comprensión de los fenómenos, dice Freud, agregados al duro trabajo y a la ardua reflexión. Las variaciones de ánimo y la intuición llegaron a cobrar aún más importancia. La primera teoría psicológica sobre las representaciones obsesivas, como os digo, aparece en Neuropsicosis de Defensa y en el año 1894, y en el trabajo que se publica un año después, Obsesiones y fobias. Hay una primera teoría psicológica en la neuropsicosis de defensa sobre las representaciones obsesivas, que Freud las denomina Zwangsvorstellung, y modifica la que existía previamente sobre la histeria. Lo que Freud encuentra es que en pacientes que analizaba y que tenían salud psíquica, hasta un momento en que aparece un caso de algo que no se puede conciliar. Freud dice inconciliabilidad en la vida representacional. Es decir, que ante su yo se presenta una vivencia, una representación, una sensación,
perteneciente ahí, según Freud, al ámbito sexual y despierta un afecto, un sentimiento penoso que no se puede conciliar con el propio yo. Nos encontramos, pues, ante una representación sexual intolerable y ante un intento de olvidarla. No siendo posible el olvido, la representación será debilitada, despojándola de su afecto, que deberá encontrar un nuevo emplazamiento. Vemos que hasta este momento, histeria y representaciones obsesivas pareciera que presentan procesos similares, pero se diferencian en lo referente a los mecanismos implicados en el empleo de este afecto, este sentir, que queda libre. En el caso de la histeria, tendrá lugar una conversión del afecto en excitaciones somáticas, como ya nos había explicado en un momento dado Alejandro, y a falta, dice Freud, de aptitud para la conversión, el afecto tendrá que permanecer en algunos casos en lo psíquico y se adhiere a otras representaciones no incompatibles que se convertirán en representaciones obsesivas. En virtud, y ahí Freud nos vuelve a hablar de este nuevo enlace al que llama falso enlace. Por tanto, el mecanismo, según Freud, que se emplea en el caso de las representaciones obsesivas, se denomina y está producido por un desplazamiento del afecto, y en contraposición a lo que habíamos visto en la conversión, que sería el mecanismo implicado en la histeria. Después de esto, Freud publica Obsesiones y fobias en el año 1895, que es un texto que está redactado en francés, y va a reproducir con alguna matización lo dicho en el trabajo anterior, las neuropsicosis de defensa. No obstante, sí que existe una diferencia entre los planteamientos de cada uno de estos dos artículos. En las neuropsicosis de defensa hemos visto que se habla del desplazamiento y en obsesiones y fobias se refiere a un nuevo mecanismo que Freud denomina sustitución. Y este mecanismo de sustitución designa el mecanismo implicado en la formación de representaciones obsesivas. ¿Cuál es la diferencia? Si se habla de lo que sucede con el afecto o se habla de lo que sucede con la representación. Es decir, en los fenómenos con los que Freud trabaja, el afecto se desplaza de una representación a otra, o bien una representación puede ser sustituida por otra en lo que respecta al enlace con un determinado afecto. En este trabajo, en obsesiones y fobias, Freud destaca que en toda obsesión hay dos elementos. Una idea, que es la que se le impone al enfermo, y un estado emotivo asociado, siendo este último lo principal, y es lo que permanece el estado emotivo inalterado mientras que la idea puede variar. Y a continuación enuncia un aforismo que creo que es muy importante para la práctica clínica. El estado, dice Freud, emotivo como tal, está siempre justificado. Solo que en el caso de las representaciones obsesivas, el estado emotivo queda eternizado y la idea asociada ya no es la idea justa, la idea original en relación con la etiología de la obsesión, la cual esa obsesión es un reemplazo, un sustituto. Ahí está el enlace falso, continúa Freud, entre el estado emotivo y la idea asociada, la que explica precisamente en las obsesiones el carácter absurdo propio de las obsesiones y lo que el paciente siente también como absurdo. Es interesante por los ejemplos que pone Freud, hace 11 observaciones de casos tratados por él, vamos a comentar algunas. Las 5 primeras ilustran precisamente la sustitución de una idea inconciliable por otra, manteniéndose intacto el estado emotivo, el afecto. Las otras 6 se caracterizan por la presencia de actos que sirvieron como procedimientos protectores contra las propias representaciones que no son conciliables
o contra las obsesiones y que ahora se enlazan al estado emotivo. Freud empieza con la primera observación. Por ejemplo, dice, es una muchacha que se dirigía absurdos reproches de haber cometido los más diversos delitos según los leyera en el periódico. Según Freud, el reproche se correspondía con la masturbación que practicaba sin poder renunciar a ella. En la observación 2 aparece una joven que se reprochaba acciones como haber matado a su prima, un joven desflorado a su hermana, incendiado una casa y por la calle tenía que comprobar si había matado a la gente con la que se cruzaba. El reproche también se relacionaba, según el propio Freud, con la masturbación. En la observación 3 nos habla de mujeres con la obsesión de tirarse por la ventana o herir a sus hijos con un cuchillo. Y Freud las considera obsesiones de tentación, que a su vez califica de típicas. Mujeres insatisfechas con su matrimonio que se defendían contra los deseos sexuales hacia otros hombres. Luego, en la observación 6, en la que se refiere a actos contra representaciones inconciliables, se refiere en la observación 6, por ejemplo, a una mujer que no podía evitar contar cosas, sintiéndose angustiada cuando lo hacía. Entonces comenzó a contar cosas para distraerse de ideas obsesivas de tentación, lográndolo plenamente, solo que la compulsión a contar había en este caso reemplazado a la propia obsesión. En la observación 7 aparece una mujer que cavilaba constantemente, cavilaciones que cesaban cuando enfermaba, irrumpiendo entonces temores hipocondríacos. Primero surgió la fobia a enloquecer. Para asegurarse de que no estaba loca, comenzó a probarse su inteligencia mediante la cavilación. Hay una observación 8 que es interesante por la manía de la duda, obsesión típica que se explica por la duda razonable que provoca la irrupción de obsesiones sobre el propio funcionamiento mental. Por ejemplo, es muy típico sobre la fidelidad de la memoria. Luego, la última de las observaciones, Freud hace referencia a una mujer que se lavaba las manos numerosas veces y solo tocaba los picaportes con el codo. Nos dice que era el caso de Lady Macbeth, afirma Freud, ya que los lavados servían al propósito de sustituir la pureza moral perdida como consecuencia de una infidelidad por la pureza física. Y también se lavaba los genitales. Por tanto, eran ejemplos sencillos que Freud nos aportaba y siguiendo con lo expuesto en obsesiones y fobias en cuanto a la teoría de la sustitución, Freud nos va a plantear, entre otras, estas dos cuestiones fundamentales. La primera, ¿cuál es el motivo de esta sustitución? Y Freud nos responde, creo que se la puede considerar como un acto de defensa del yo contra la idea inconciliable. Y en segundo lugar, ¿por qué el estado emotivo asociado a la idea obsesiva se ha perpetuado en lugar de desaparecer como los otros estados de nuestro yo? Y nos remite a la teoría desarrollada junto a Breuer sobre la génesis de los síntomas histéricos, señalando que esa desaparición del estado emotivo se vuelve imposible por el hecho mismo de la sustitución. Me surgen tres cuestiones que quiero compartir también con vosotros que se hallan situadas en la base misma sobre la que Freud va a elaborar la teoría de la que nos venimos ocupando. En primer lugar, la introducción del concepto de defensa. En segundo lugar, la hipótesis cuantitativa que considera que en lo psíquico el afecto puede ser entendido como una cantidad susceptible de aumento, disminución, desplazamiento y descarga. Y por último, la noción de conflicto psíquico. La introducción del concepto de defensa. Es a partir de precisamente este momento cuando lo utiliza Freud tanto para caracterizar a la histeria como a la neurosis obsesiva.
Y el concepto de defensa le va a permitir relacionar la escisión de la conciencia con la formación de grupos psíquicos separados. Esto lo conocemos bien en la histeria. En las neuropsicosis de defensa, Freud va a poner un especial énfasis en señalar el esfuerzo defensivo que suponen tanto el intento de olvido como los posteriores mecanismos puestos en marcha. Uno de los más fecundos, yo creo, de la teoría psicoanalítica es este concepto de defensa. Con estas palabras se refiere Freud a la defensa en el resumen de las neuropsicosis de defensa. La defensa interviene toda vez que en la vía de representaciones se produce un caso de inconciliabilidad entre una representación singular y el yo. Y el proceso defensivo se puede figurar por medio de una imagen. Es como si a la representación que se reprime se le quita su monto de excitación y se aplica este a otro uso. Cuando Freud describe precisamente las neuropsicosis de defensa, es un hecho bien sabido que en la histeria se produce una escisión de la conciencia con formación de grupos psíquicos precisamente separados. Con relación a la hipótesis cuantitativa, en la neuropsicosis de defensa lo enuncia, es la siguiente. Y es que en las funciones psíquicas hay que distinguir algo, lo que se llama la suma de excitación, la cantidad, el quantum, el monto de afecto, que tiene precisamente eso, propiedades de una cantidad, aunque no tenemos medio alguno para medirla. Algo que puede aumentar, disminuir, desplazarse, descargarse, y va circulando por todas las huellas némicas de las representaciones, igual que lo haría una carga eléctrica por la superficie de los cuerpos. Precisamente del estudio de la histeria, Freud dedujo que el afecto no tiene que estar necesariamente ligado a la representación que le corresponde, existiendo pues una independencia entre ambos. No en vano, la idea de una cantidad que se puede desplazar sustenta gran parte de las consideraciones sobre la abreación. Pero sobre todo fueron sus experiencias con pacientes que presentaban una sintomatología obsesiva las que le permiten a Freud matizar todo lo que había deducido en la clínica de la histeria. La hipótesis de la cantidad le permite de esta manera explicar la autonomía que tiene el afecto y plantearse la cuestión de cuáles podrían ser los posibles destinos de esta cantidad, abriéndose así las puertas de la conceptualización de mecanismos como la conversión, el desplazamiento, la represión, la condensación, la transformación en lo contrario e incluso el aislamiento. De hecho, en los estudios sobre la histeria, Freud introduce el concepto de investidura para referirse a la unión del monto de afecto con una representación, parte del cuerpo o lo que fuera. A partir de aquí, estas ideas fueron enriqueciéndose y se va constituyendo en uno de los grandes pilares de la teoría de las pulsiones. Y así van surgiendo diferentes expresiones para referirte a este factor cuantitativo. Ya hemos hablado de él, en algunos casos hemos comenzado hablando, las pulsiones, el empuje de la pulsión como DRAN, la libido, en caso de referirse a la pulsión sexual, que son las más elaboradas. La hipótesis de la cantidad hace comprensible la forma en que se desarrollan los procesos defensivos apuntados por Freud, ya que se valen para llevar a cabo su acción de la autonomía existente entre las representaciones y los afectos. Es decir, esta hipótesis da una respuesta de base a la pregunta de cómo opera o puede operar la defensa. En el concepto de conflicto psíquico encontramos, por tanto, la respuesta a la pregunta sobre el porqué de una defensa. Sin embargo, ni en el trabajo de las neuropsicosis de defensa ni en obsesiones y fobias, Freud utiliza esta expresión de conflicto psíquico. Es indudable que si se refiere a unas representaciones que no se pueden conciliar con el yo, está aludiendo a esto. En este sentido, en la etiología de la histeria podemos leer lo siguiente. Consigné, entonces, se refiere a las neuropsicosis de defensa,
que el estallido de la histeria se deja reconducir de manera casi regular a un conflicto psíquico. Una representación inconciliable pone en movimiento la defensa del yo e invita a la represión. Este párrafo permite comprobar directamente que la versión freudiana del concepto de conflicto fue introducida originalmente en estrecha solidaridad con la noción del proceso de defensa. Por tanto, la articulación entre conflicto psíquico y defensa parece clara. La defensa es la expresión de la acción de una de las partes del conflicto frente a la otra. Desde sus comienzos, el psicoanálisis va a descubrir el conflicto psíquico y rápidamente se hace de este el concepto central de la teoría de las neurosis. Por otro lado, podemos también hablar del carácter traumático de las representaciones intolerables. En este apartado me gustaría subrayar un punto que creo fundamental para la adecuada comprensión de la neurosis obsesiva: el carácter traumático de las representaciones obsesivas. Y aquí Freud nos lo dice en las neuropsicosis de defensa y se afirma que la actividad defensiva se pone en marcha frente a la aparición de ciertas representaciones incompatibles con el yo. Destacaría en primer lugar el carácter traumático que Freud confirió a los momentos en los que estas representaciones acceden a la conciencia. Estarían los historiales sobre la histeria, el caso de Elizabeth von R. y algunos otros donde se podría comprobar. Como bien sabemos, por las llamadas neurosis traumáticas, una posible defensa frente al trauma consiste en revivir mentalmente una y otra vez el suceso traumático. Pero hay una pregunta que me hago y sería entender si los fenómenos obsesivos también mucho tienen de traumático y de reacción defensiva frente a lo traumático. No nos centraremos aquí en la cuestión de alcance general de la naturaleza esencialmente traumática de la sexualidad humana, del ataque interno de la pulsión, de eso ya hemos hablado, sino más bien en el traumatismo que supone para el individuo que lo sufre la aparición de representaciones obsesivas, como nuestros pacientes sufren cuando aparece esto que se le impone en su mente. Como sucede en diferentes cuadros psicopatológicos, sería necesario considerar dos momentos. Por un lado, las primeras manifestaciones de las que el individuo se percata con su correspondiente etiología. Por otro lado, la conformación definitiva del cuadro quedará determinado a sí mismo por un segundo momento, que se corresponde con la reacción del individuo ante estas primeras manifestaciones sintomáticas, ya que éstas podrán ser codificadas emocional e intelectualmente de muchas maneras. Son esas primeras manifestaciones que aparecen las que tienen un elevado potencial traumático, implicando pues la conformación definitiva del cuadro, la consiguiente respuesta al trauma. Vamos a tratar de aclarar esto con algunos ejemplos concretos. Por ejemplo, en algo que conocéis, en el trastorno de angustia, por ejemplo, puede tener mayor importancia los efectos que tiene la primera crisis en sí misma que todo aquello que condujo a la misma. En algunos casos de depresión, lo más deprimente para el individuo es su propio estado. Y a la neurosis obsesiva, por su parte, no conducirá nunca una representación que, aun teniendo potencial para ello en cuanto a su contenido, no movilice toda una serie de reacciones afectivas en términos de importancia otorgada, rechazo, alarma, autorresponsabilización, etc. Valdría decir, en el trastorno de angustia surge un miedo al miedo. La depresión deprime. Y las representaciones obsesivas, valga la redundancia, obsesionan. ¿Quién puede dudar del carácter traumático de las primeras apariciones en la conciencia de los contenidos inconscientes sobre los que se fundamenta una neurosis obsesiva? ¿Cabría entonces la posibilidad de que algunas neurosis obsesivas no fueran sino el manejo defensivo de una vivencia traumática? Y si así fuera,
podríamos suponer la existencia de casos en los que para el mantenimiento de la sintomatología no fuera preciso el aporte significativo del componente pulsional más que en el momento del trauma. Y entonces, ¿no sería verdad que en tales casos de neurosis obsesiva la defensa en forma de repetición reproduciría a la perfección el trauma mismo, con la posibilidad de que tuviera lugar un nuevo traumatismo con sus consiguientes defensas, generándose así un círculo vicioso como algunas veces sucede? Hasta aquí hemos visto cuestiones de carácter básico tratadas por Freud, la hipótesis cuantitativa, conceptos de defensa y conflicto psíquico, así como el carácter traumático de las representaciones intolerables, es decir, sobre las que se fundamentan otras. Y lo son no solo en lo relativo a la primera teoría sobre las representaciones obsesivas, sino también en lo que se refiere a toda una serie de conceptos freudianos que se fueron sucediendo con el tiempo. Hay una cuestión y es las conexiones y diferencias entre las representaciones obsesivas y las fobias de las que ya hablamos, presente en los textos de 1894, pero que carece de este carácter fundamental. Serían las conexiones y diferencias entre las representaciones obsesivas y las fobias. Efectivamente, en la neuropsicosis de defensa, Freud habla conjuntamente de representaciones obsesivas y fobias, considerando que ambas configuran un mismo tipo de neurosis. Será poco después cuando establezca la diferenciación entre ambas. Lo va a hacer en obsesiones y fobias, precisamente, apuntando como primera diferencia que en las fobias el estado emotivo es siempre la ansiedad, el temor. A la hora de abordar las diferencias establecidas por Freud entre las obsesiones y las fobias, puede hablarse, como lo hace Strachey, de cierta incertidumbre en estas concepciones tempranas. En obsesiones y fobias, Freud va a emplear la expresión verdaderas obsesiones para distinguirlas de las fobias. Y esta diferencia introducida va a afectar asimismo al mecanismo psicológico subyacente en ambas, pasando las fobias a ser consideradas como una manifestación psíquica de la neurosis de angustia. Neurosis que por otra parte aprovecha para presentar, ya que con escasa anterioridad había visto motivos justificados para diferenciarla de la neurastenia. La neurosis de angustia va a ser entonces entendida como producto de la acumulación de tensión sexual debida a una inadecuada descarga. La angustia así producida, que no precisa de ningún mecanismo psíquico, podrá ligarse ahora sí psíquicamente a algo que se constituirá en el objeto de la fobia. Por otra parte, Freud distinguirá fobias comunes y fobias ocasionales. Freud distingue entre las fobias propias de la neurosis de angustia y las de la neurosis obsesiva, apuntando que en ambos casos una representación se vuelve compulsiva por el enlace con un afecto disponible, valiendo asimismo para ambas clases el mecanismo del desplazamiento del afecto. Pero en cuanto a las diferencias, señala que en las fobias frente a en las neurosis de angustia, este afecto es monótono, de un solo tono, es siempre el de la angustia, y que él mismo no proviene de una representación reprimida. Por tanto, el mecanismo de la sustitución no vale para las fobias de la neurosis de angustia. La diferencia que hace Freud entre fobias y representaciones obsesivas entre los distintos tipos de fobias no resulta del todo clara, sin embargo, no parece difícil establecer cierto orden en esta confusión. Por un lado, estarían las fobias propias de la neurosis de angustia. Inadecuación de descarga sexual, asociada a determinada representación, convirtiéndose esta en objeto de fobia. Por otro lado, podría hablarse de fobias en las que la angustia proviene de una representación reprimida. Esta última variedad de fobias sería una de las posibles concreciones de la neurosis obsesiva, compartiendo con las representaciones obsesivas no fóbicas los mecanismos de desplazamiento y sustitución. Freud toma en consideración el hecho de fácil constatación en la clínica de que las fobias y las obsesiones se combinan con gran frecuencia, apuntando una de las posibles concreciones de esa combinación que a mi entender implica importantes consideraciones teóricas. En primer lugar, surge una fobia, manifestación de la neurosis de angustia. Contra esta se pondrá en marcha un procedimiento protector,
que de ser efectivo sustituirá a la fobia constituyéndose en actos obsesivos. Son consideraciones teóricas, ya que Freud maneja aquí la posibilidad de que una manifestación obsesiva lo sea solo en cuanto defensa secundaria, contra una angustia previa de carácter no obsesivo. Es decir, aquí nos encontramos con un planteamiento próximo al que posteriormente desarrolla Melanie Klein, al entender la propia neurosis obsesiva como una defensa frente a la temprana ansiedad psicótica infantil. Es decir, cabría pensar la posibilidad de que ciertos fenómenos obsesivos no integren en sí mismo, como lo hacen otros, el conflicto psíquico, sino que solo representen a una de las partes. Por ejemplo, en el caso del hombre de las ratas, que os mencionaba, a propósito de un caso de neurosis obsesiva escrito en el 1909. Encontramos un buen ejemplo de esta índole cuando el paciente de Freud se apodera una compulsión que le lleva a tratar de comprender con exactitud cada sílaba de todo aquello que le dijeran. Esta compulsión se relaciona con un episodio puntual en el que no comprendió bien algo que le dijo su amada. Freud va a expresar de la siguiente manera el propósito que con esta medida perseguía su paciente. Tras esta experiencia, nunca más tienes permitido entender mal a nadie si quieres ahorrarte una pena superflua. Resaltamos el nunca porque precisamente las defensas obsesivas persiguen ¿qué? La seguridad, la certeza de que algo va a no suceder o a suceder. Y pasamos del síntoma a la estructura clínica diferenciada. La lectura de los textos de Freud sobre la neuropsicosis, elaborados en los 94, nos permite atisbar algo que quedará plenamente patente con la llegada de los textos del 96, a saber, el acercamiento paulatino de Freud a los fenómenos obsesivos le lleva a aislar un nuevo tipo de neurosis, la neurosis obsesiva. Como habrá podido comprobarse, Freud no habla todavía de una manera generalizada de neurosis obsesiva, sino que lo hace más bien, como vemos, de representaciones obsesivas. Es decir, a estas alturas se está refiriendo más a un síntoma que a una categoría nosológica con estatuto propio. No será hasta 1896 cuando Freud, en la herencia y la etiología de las neurosis, haga explícita la innovación nosográfica que supuso incluir junto a la histeria la neurosis obsesiva. No obstante, en la carta a Flies del 7 de febrero de 1894, la neuropsicosis de defensa es un texto fechado a finales de enero de ese mismo año, Freud utiliza la expresión neurosis obsesiva. Es decir, posiblemente a estas alturas, la concepción de Freud se hallaba en un punto de transición del síntoma a la estructura clínica diferenciada, ya decantándose por esta última opción en sus comunicaciones privadas, pero siendo aún prudente en las publicaciones en las que, como decimos, hasta 1896 no culmina la transición. No obstante, ya con anterioridad va a emplear la expresión neurosis obsesiva en un artículo destinado a publicarse, aunque lo hace en un texto dedicado, por así decirlo, a la presentación de otra neurosis, la de angustia. Concretamente hace referencia a la neurosis obsesiva en sobre la justificación de separar de la neurastenia un determinado síndrome en calidad de neurosis de angustia, siendo aquí utilizada por primera vez el término Zwangsneurosis, neurosis obsesiva, como digo, en un texto destinado a su publicación. Freud aisló, pues, la neurosis obsesiva, convirtiéndola en una categoría nosológica, claramente diferenciada, categoría que, si atendemos a las principales clasificaciones nosológicas, apenas ha sufrido variaciones a la actualidad. Así, la neurosis obsesiva de Freud se corresponde plenamente con el trastorno compulsivo, obsesivo-compulsivo del DSM-4 o del CIE-10, salvo en la denominación, claro está, a diferencia de la histeria que ha sido fragmentada en otros múltiples, trastornos. Quería comentar también alguna cuestión en relación al tratamiento, ¿no?, de estos pacientes, ¿no? Algo hemos comentado desde Freud, y es una cuestión que es en concreto lo que podríamos plantear como lo que Freud nos dice el trabajo analítico con los pacientes obsesivos. Es decir, sí que podemos trabajar con ellos, efectivamente,
Es un trabajo complejo, es un trabajo difícil, con altas dosis de paciencia y de espera para conseguir algunos resultados. Las estructuras se presentan en ocasiones con gran rigidez. Cuesta mucho abrir espacios en las estructuras de tipo obsesivo, en la neurosis obsesiva. Se tarda tiempo en desanudar procesos transferenciales, donde precisamente el desplazamiento en transferencial figura del analista suele ser muy intenso. En ocasiones es necesario hacerle ver al obsesivo, mediante la interpretación o el señalamiento, que lo que él siente con respecto al encuadre no es capricho del analista, sino que pertenece a un tercer espacio situado fuera del analista y analizante, porque si no él podría vivir el encuadre como algo impuesto por el amo psicoanalista. Puede ser necesaria hasta cierta flexibilidad del encuadre ante la posibilidad de un acting y por parte del obsesivo. Suele llevar mucho tiempo a partir de la demanda de alivio sintomático la implicación de un obsesivo en el proceso analítico. Es muy frecuente que los obsesivos planifican el principio de sus sesiones hasta tal punto que saben de qué quieren hablar de antemano, por lo que la sesión puede ser una puesta en escena ensayada donde realmente no hay asociación libre y se intelectualiza en exceso. Lo interesante es ver que en ciertos obsesivos sí se produce un viraje que permite la cura analítica. Y es aquella situación en que tras una intervención del analista, el obsesivo puede encontrarse inesperadamente con un deseo del otro y con la falta del otro. La cuestión es que en ese caso se va a producir una angustia muy intensa. Y el acto analítico será a partir de esa angustia, que también debe ser contenida, pero que puede implicar el inicio de un auténtico viaje analítico. Esa angustia va a conmover el mundo del obsesivo y nosotros, los analistas, decimos que el obsesivo se histerifica lo suficiente como para que pueda involucrarse en su análisis personal. Es cierta apertura hacia el otro, hacia el propio inconsciente que trata de mantener muy cerrado. Es de poderse dejar sorprender por ciertas formaciones del inconsciente, sueños, lapsus, actos fallidos. En definitiva, aceptar su división como sujeto y que existe otro escenario que él no controla. Es verdad, seamos realistas, que esta histerización ciertamente es frágil y tiende a cerrarse, pero el analista con paciencia debe seguir potenciándola. Ciertamente es un duro trabajo que exige altas dosis, como os digo, de paciencia. Son años de trabajo, pero que en mi experiencia pueden ser de enorme valor para el analizante obsesivo. El analista debe permanentemente confrontar al obsesivo, en mi opinión, con el deseo del analista. En el sentido, por ejemplo, que daba Lacan, el analista en posición de causa del deseo del analizante y que el del deseo del analista tenga que ver con el deseo de que el propio proceso continúe y no se interrumpa. Es muy frecuente en el obsesivo la aparición de la transferencia negativa hacia nosotros, por esa ambivalencia que tiene amor-odio tan representativa en él. Es frecuente que proyecten agresión e ira. Esa ira y agresión sería la que se dirigiría a otras imagos, generalmente el padre, pero que parece desplazarse, como veíamos, en la transferencia en la figura del analista. El analista deberá dirigir la atención del analizante hacia el contenido afectivo y tratar de que ponga palabras a ese contenido afectivo, el que comentábamos, es decir, que hable al respecto sin sentir culpa. Estoy tratando de transmitiros las dificultades del viaje analítico con pacientes obsesivos. ¿El obsesivo qué preferiría? Pues que los analistas permaneciéramos en silencio, jugando al muerto, dormirnos. De hecho, son pacientes que a veces te dejarían dormido, aburren, a veces tratan de olvidar hasta que estamos presentes. De hecho, se tarda mucho para que nuestras intervenciones tengan un auténtico efecto. Incluso en los primeros momentos de análisis olvidan esas intervenciones, no conmueven y parecen rebotar en el paciente obsesivo como si de una pared se tratara. Pared, por otro lado, en la que no hay huecos que son los que nosotros como analistas precisamente debemos tratar de abrir. Por eso creo que el analista debe ser activo con este tipo de pacientes. Yo trato de serlo y de ese modo trato de entrometerme, haciendo menos silencio que con otros pacientes, con otras estructuras. Les recuerdo de ese modo la presencia del otro, del deseo del otro. Porque el obsesivo trata de repetir la anulación de ese otro, del analista, de cualquiera,
y por tanto no debemos dejarnos colocar en esa posición. Es importante la presencia real en el consultorio. Entre los profesionales había un tiempo que circulaba una expresión que puede hacernos pensar, y era que la histérica conservaba la nostalgia del obsesivo en tanto que éste aspira a la histeria. Lo que es cierto es que la estructura obsesiva no produce formaciones perversas, porque no autoriza la satisfacción directa ni tampoco se despega del plano de la realidad. En mi escucha de los pacientes obsesivos quiero compartir con vosotros la rigidez en el lenguaje. Es un estilo que se pretende preciso y al servicio del razonamiento lógico. Tras una apariencia de modestia y reserva, lo que encontramos es una sequedad afectiva. En el discurso se trata al objeto como un niño y por tanto se lo mantiene a media distancia, de manera tal que incide sobre el plano intelectual sin seducir jamás en el plano afectivo. Es por tanto un estilo administrativo, cargado de fórmulas hechas que evitan el contacto personal en beneficio del exclusivo punto de vista funcional de lo general y banal. En algunos casos de estos pacientes con estructura obsesiva, cuando se descompensan y con grandes crisis de angustia y con síntomas muy marcados que se refieren a las obsesiones y compulsiones, el abordaje psicoanalítico es complejo en los momentos iniciales. Además, muchos de estos pacientes incesantemente mantienen sus síntomas por un beneficio secundario. Como ejemplo, un paciente varón adulto puede conseguir que su madre se quede en casa para cuidarlo, siendo el modo de centrar en él la atención de la madre. A menudo los miembros de la familia se ven involucrados en un esfuerzo por disminuir la ansiedad del paciente que puede llegar a ser muy marcada. El psiquiatra Henry Hay, de hecho, recuerda que en los neuróticos obsesivos puede reconocerse la tendencia a los escrúpulos, las crisis morales de conciencia y las temáticas éticas. Los describe como desdichados que se martirizan con cierto goce y quedan presos en el imperativo categórico de una ley que los reduce a no ser nada. Lo que se puede percibir ante un paciente cuya estructura obsesiva se descompensa y aparece una sintomatología exacerbada es la tormenta y sufrimiento mental que padecen. Es un tormento ético con una gran severidad del superyo. Es un superyo tiránico, disconforme y que goza de la prohibición misma. Con algún paciente he podido comprobar que la actividad del superyo es infatigable. Los reproches, sentimientos de culpa, la búsqueda de castigo, reacciones terapéuticas negativas que pueden incluso llevar al abandono del tratamiento son incesantes. En estos pacientes ese superyo no es un juez imparcial, es un juez sádico. Y este superyo es el caldo de cultivo de la pulsión de muerte, tan marcada en estos pacientes. Y para terminar, simplemente comentar que probablemente esa acción tan tanática del superyo sea uno de los obstáculos más difíciles de sortear en el tratamiento con este tipo de pacientes. Y bueno, esto daría lugar ya pues en fin, a casi otra clase y poder comentar más cosas, pero ya por la hora que es, pues prefiero que podamos entre todos debatir y muchas gracias por la paciente escucha que habéis tenido. Gracias. Gracias a ti, gracias a ti, Alfonso, y bueno, si da para una clase más, pues yo no tengo ningún problema, que programemos otra clase más. Podría ser, porque da para muchísimo, ¿no? El abordaje de este tema tan interesante y complicado a la vez. Vamos, hemos intentado la parte de la primera aproximación no freudiana. Esta última parte es un poco el manejo más, digamos, actual, ¿no? Menos interpretativo, ¿no? Con estos Sí, pacientes. hay una parte donde medio que sonreí cuando dijiste que era muy difícil la clínica con estos pacientes. Y bueno, es cierto lo que dices, pero también hay otra pregunta, ¿no? Es, ¿qué clínica no es difícil, ¿no? Claro, lo que pasa es que la histeria, pues bueno, ya sabemos, ¿no? Hay una situación ahí más. Pero en ellos el tema es eso, es a veces ese muro no de amurallamiento, ¿no? Contra el que pegamos, pero sobre todo el problema es cuando se descompensan, ¿no? Cuando vienen Mm. descompensan. La tormenta esta de la obsesión y la compulsión. Bien, abrimos el espacio para intercambiar ideas, para hacer preguntas, para intervenir. Lo digo esto sobre todo porque hay gente que no ha participado nunca, entonces, bueno, contarles que la última parte
de la presentación la dedicamos justamente a hacer comentarios sobre la clase o presentar dudas o hacer preguntas. Sí, Belén, te tienes que dar audio. Puedes darte audio, espera, ¿eh? Ah, bueno, es que disculparme, bueno, felicidades Alfonso, me ha encantado la exposición, es que estoy en un dispositivo distinto y no se me ven bien las partes de abajo para poder ir Ah, solicitando vale. y tal. Quería aprovechar la exposición que me ha recordado esta diferenciación de Freud tan interesante entre la neurosis de angustia y la neurosis obsesiva. Me parece muy interesante porque creo que a veces con el DSM-5 nos liamos un poco o lo podemos más complicado. Pero me gustaría aprovechar el tema para preguntarte a ti tu opinión sobre cuál es la influencia que tú crees que tiene en esa obsesión defensiva la relación que el obsesivo ha tenido con su padre. Sí, es fundamental, evidentemente, ¿no? La relación de... Sí, Disculpa, Alfonso, si no te importa, Alejandro, me apagas tú el micrófono porque es Sí, que no sí, vale. dispone. por supuesto, ¿no? La relación que se ve en el caso también del hombre de las ratas, precisamente la relación del obsesivo con el padre, ¿no? Por lo menos en la experiencia mía es tremendamente ambivalente. Es una relación que muchas veces se postula en una relación de amor-odio. Por otro lado, tengo un, tuve un paciente no obsesivo que curiosamente siempre mencionaba no el día de su nacimiento como que él había sido no de alguna manera un regalo para la mamá, ¿no? De alguna forma, ¿no? O sea, el ser un poco él en todo el falo de la madre, pero lo que yo he comprobado es esa relación de amor-odio muy marcada con la figura del padre en la ambivalencia, ¿no? Fuerte que tiene, ¿no? Y en su estructuración eso aparece muy marcado y se ve también nítidamente en la transferencia, ¿no? Creo que hay un momento donde parece que es el hombre de las ratas le decía no a Freud, bueno, pero es que yo no sé, está hablando algo, y dice, yo que quiero mucho a mi padre, y dice, claro, dice Freud, porque le quiere usted precisamente, tiene el conflicto en la neurosis, ¿no? Porque si no, pues no tendría, ¿no? Esa enfermedad, ¿no? Sí, sí. Puedo hacer una pregunta, va, hacer un comentario. Adelante. Habías dicho, Alfonso, esto de, bueno, de la nueva manera de nombrar a la neurosis obsesiva de Freud hoy en día bajo la nominación de trastorno. Y me parece que ahí hay todo un tema, porque ahí donde para el psicoanálisis un síntoma obsesivo es una posibilidad de un trabajo subjetivo que lleva a una verdad del sujeto, nombrándolo trastorno, sabemos hoy en día que creo que a partir del DSM-3 o 4 que pasaron a ser todos trastornos, por lo cual somos todos unos trastornados, Sí, este, me parece que el hecho de ahí donde la psiquiatría, no la clásica, porque la clásica es la que vos hablabas, Alfonso, esa psiquiatría que hacía hincapié en un trabajo del síntoma y en una nosografía que fue modificándose a partir de la psiquiatría americana y hoy todos Sí, en el DSM-5, digamos, son todos trastornos. sí, Y lo que quería marcar es esto, que ahí donde para el psicoanálisis el síntoma obsesivo es una oportunidad de trabajo para arribar a una verdad inconsciente del sujeto, en el punto en donde se lo nombra trastorno ya está predeterminado un psicofármaco que va a eliminarlo, con lo cual elimina la posibilidad de ese trabajo. Es un abordaje completamente diferente con el mismo padecimiento y el mismo cuadro clínico. O sea, lo sí, que me interesa es esto, ¿no? Es decir, que detrás del trastorno hay un gran claro. negocio que bueno, que tiene un paradigma diferente.
Claro, estoy de acuerdo. Claro, lo que pasaba es que quería un poco ahí señalarlo porque con la histeria lo que hicieron fue fragmentarla, la destruyen, porque la dividen en varios. Lo que no consiguieron, cambian el término, porque el concepto de neurosis obsesiva de Freud, tal cual Freud lo trabaja, pues claro, le quitan neurosis, lo ponen como trastorno, le aplican la carga biológica, ¿no? Que Freud además nunca, porque eso no me he metido con ello, pero cuando Freud hace sus primeras teorizaciones, jamás descarta la cuestión de la herencia en general en los procesos. Lo que pasa es que luego Freud habla de sus series complementarias y va añadiendo otros elementos, cosa que quitan ahora. Estoy de acuerdo contigo, la introducción de trastorno para la introducción de un... Y está pasando con el problema no sé si fue en la última edición del texto este americano de psiquiatría de Kaplan, mientras que algunas cuestiones la psicoterapia dinámica la aceptan, en el trastorno obsesivo compulsivo comenzaban a decir que era un proceso de tipo orgánico, etcétera, ¿no? Que se tenía que tratar con ciertos antidepresivos y excluían por ejemplo, el tratamiento, ya se está diciendo, ¿no? Psicodinámico, o sea que realmente van apartándonos de una manera a través del significante, colocan ese significante y no aparece. Y sin embargo, el propio cuadro no lo han podido fragmentar. Es decir, el cuadro obsesivo, quitamos trastorno, pero obsesivo compulsivo no lo han conseguido fragmentar como sí han hecho con la histeria. Ese sí que aparece como distintas. Histeria ya no aparece, obsesivo compulsivo aparece como núcleo, ¿no? Y sí, pero estamos en esas, desde luego, Sí, totalmente. Lucía. No, y solo agregar a esto que acaba de decir Alfonso, que también es todo este proceso lo que ha hecho es que como solo digamos, se diagnostica por el fenómeno sintomático, por ejemplo, no se discrimina cuando aparecen obsesiones en la psicosis, Ujú, Exacto. ¿no? A Sí, sí, diferencia de una neurosis obsesiva, ¿no? Y esto dificulta un montón bueno, el tratamiento de los casos. Aparte de que la gente viene y ya se presenta como soy TOC, sí, 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 ¿no? Y esto bueno, hace aún más complicado que se pueda generar alguna pregunta, ¿no? En el sujeto. totalmente. Y por cierto, aprovecho para agradecerte, Alfonso, por tu presentación, me pareció excelente, y tus aportaciones sobre la parte clínica, que yo estoy de acuerdo que es una clínica muy, muy ujú, complicada, para sostener este tipo de pacientes. ujú. Gracias, Lucía. Sí, evidentemente me parecía interesante esto que comentaba Claudia también, ¿no? Este cambio, ¿no es cierto?, de una psiquiatría que le llamamos clásica a una psiquiatría moderna que lo que hace es clasificar, etiquetar y aparte de eso, en todo caso, creo que se alimenta un poco la posición cognitivo-conductual porque en última instancia la utilizan como para certificar, digamos, este tipo de clasificaciones. Hace unos años tuve acceso, y es más, lo tengo, un libro sobre tratamientos eficaces eh, y todos los tratamientos trataban, digamos, se medicaban. O sea, se recomendaba la terapia cognitivo-conductual y la medicación, digamos, ¿no? Por lo cual sí, evidentemente detrás de todo esto hay un gran negocio, ¿no? Totalmente. Es la línea del DSM, o sea, corresponde a un tipo de terapéutica que va siempre de la mano de la medicación. A mí me sorprende realmente recibir pacientes incluso muy jóvenes, adolescentes, con cuadros de neurosis obsesivas, pero de libro, de contacto, todo con una cosa muy fuerte de la sexualidad, sobre todo en la adolescencia, con el conflicto de la culpa, la ambivalencia del amor-odio, bien de cuadro, todos medicados, Mm, Todos. pibes jóvenes, todos medicados. O sea, no, Absolutamente. es un problema ese, un problema que por ahí nosotros no tomamos dimensión de lo que va a implicar a la larga en el conjunto social, ¿no? De una sociedad o sea, que considere que la forma de hacer con el sufrimiento psíquico, el sufrimiento de la vida, es la droga, mm. sea legal o sea ilegal. No, no cambia mucho la situación.
Estoy totalmente de acuerdo, Claudia. Además, lo que ha dicho Lucía es importante porque además es decir, enseguida hay se coloca, ¿no? Y el paciente llega con el TOC puesto. Además, el tema del TOC está como muy introducido, ¿no? Ya. Entonces, el fenómeno, efectivamente, en chicos jóvenes ha pasado en entrar en aquí y llegar ya con un antidepresivo, algunos Mm, concretos, ¿no? Con el propio laboratorio, de una manera, en mi opinión, además bastante impune, lanza como indicados en concreto específicamente para el trastorno, ¿no? Obsesivo compulsivo al que se le está dándole un cariz de organicidad aparte de eso, un cariz neurológico. O sea, dando al trastorno obsesivo compulsivo una zona bueno, totalmente, o sea, el fenómeno contrario, como estamos viendo, al que hace Freud en la transformación de médico hacia psicólogo. Estamos llevándolo al terreno sin ningún tipo de prueba ni ningún tipo de argumento. Además. O sea, es sí. algo. Mariana, No. Ay, perdón. sí, Mariana. No, solamente quería comentar que hoy he leído un artículo sobre un concepto que no conocía, que se está manejando hoy en día por parte de algunos filósofos y sociólogos que hablan de brutalismo y quería compartir con vosotros el artículo que me pareció muy interesante. En alguna parte menciona también esto del mecanismo moderno de medicar todo, Mm. pero le da un enfoque más general, pero bueno, lo dejo ahí para que si quien le apetezca lo pueda consultar. Sí, sí, Gracias. en todo caso, si no, ponerlo en el chat, que también, bueno, a la También. gente que acaba de llegar, si quieren ponernos en el chat el número de teléfono y lo agregamos a un chat que tenemos, a un grupo de WhatsApp, donde nos mantenemos un poco al día. Sí, yo también, sí, perdón. Perdón, Ale, bueno, pero es que levanto la mano así. No, 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 sí, dale, Ah. dale, después yo hablo, no es algo. No, y lo que comentaba antes, porque lo digo esto del, lo que decía de la psicosis, porque también pasa, por ejemplo, con los pensamientos intrusivos, porque además a la gente se le hace como una psicoeducación, a los pacientes que recibimos en la institución, esto lo vemos todo el tiempo. No, yo lo que tengo son pensamientos intrusivos, toque, esto, lo otro, voces, lo que sea. Y esto es, encuentro muy complejo también porque obstaculiza hacer un diagnóstico diferencial muchas veces. Sí, ¿No? O sea, creo que son cosas que, no sé, eh, Totalmente. lo pensaba mucho ahora con todo lo que has comentado, haciendo todo este repaso tan exhaustivo de, de la neurosis obsesiva, que justamente como síntoma puede aparecer en en otras estructuras, ¿no? Como síntoma me refiero a las obsesiones o a la duda obsesiva, o, ¿no? No mm. como, no como neurosis. Sí, sí, A mí totalmente. me parece interesante, perdón, no sé si querías decir algo, Alfonso, si no... No, no, o- nada, no, decía que estoy totalmente de acuerdo con Lucía en la cuestión por ejemplo, de la psicosis, ¿no? En el diagnóstico diferencial y bueno, sí, sí, es así. Sí, a mí me parece importante insistir, porque ya lo hemos dicho en varias oportunidades, pero una diferenciación que creo que en algún punto también es una diferenciación ideológica, diría yo, ¿no? Parto yo de una frase, digamos, de Freud, que también la hemos comentado, que es cuando él explicaba en una de las conferencias de introducción al psicoanálisis acerca de los sueños, ¿no? Que venía un paciente y le hablaba de un sueño, y él decía, el paciente viene, cuenta su sueño y no sabe qué significa, y se equivoca, porque él sabe, lo que pasa es que no sabe qué sabe. Entonces esto da lugar digamos, a este lugar que tiene el analista, de acuerdo al psicoanálisis, que es un lugar de un sujeto supuesto saber. En realidad, el paciente va y supone que el analista sabe lo que a él le pasa. Entonces, claro, la diferenciación ideológica está vinculada con ese lugar del amo que puede ocupar, digamos, el psiquiatra, el médico o el psicólogo, ¿no es cierto? O incluso diría que hay como una creencia popular de que si yo voy a hacer terapia a un psicólogo me va a decir que tengo, ¿no es cierto? Sí, Porque él es el que ha estudiado y es el que me puede decir, digamos, y que me puede diagnosticar, que este es otro de los temas que a mí un poco me obsesiona, mira, como los neuróticos decimos, ¿no? El tema de los diagnósticos.
Entonces, claro, ¿qué pasa? Cuando una persona acude a un sitio y le dicen, usted es TOC, tiene trastorno obsesivo compulsivo, bueno, se va de la consulta medianamente más relajado porque sabe que tiene, porque alguien que sabe se lo dijo. ¿No es cierto? Y fíjense que acá la diferencia de nuestra posición es totalmente distinta. En realidad es acompañar a que una persona se pregunte y ponga en juego qué es lo que a él le pasa. No que yo le diga qué es lo que pasa de acuerdo a lo que yo creo que le pasa. Entonces, por eso decía que creo que tiene que ver también como una cuestión de ideológica. Y el tema es que creo que también ideológicamente también se persigue, digamos, la posición psicoanalítica porque cuestiona el discurso del amo. Entonces, esto era lo que les quería comentar, ¿no? Que me hizo pensar un poco esto que decía Lucía, de que ya vienen con un prediagnóstico, que a veces ese prediagnóstico no es necesariamente realizado por algún profesional de la salud, sino por lo que se ve en la televisión o por lo que se dice en los diarios, ¿no? Es más, por ejemplo, hay un concepto que es el concepto de bipolaridad, ¿no? Entonces, cuando alguien de repente cambia de humor y dice que yo soy bipolar. Sí. Lo que pasa que justamente lo que ocurre con el diagnóstico es que calma, pero no resuelve el síntoma. No. Exacto. Entonces, hay toda una cuestión con el diagnóstico. Aparte que es esto que yo decía hoy, que por lo menos los casos que yo he escuchado, no es que el psiquiatra se da un tiempo de escucha de ese paciente para poder establecer el diagnóstico. En una primera entrevista, arriba el diagnóstico y define la medicación. Sí, eso es Porque, eso que porque si no parecería que los psicoanalistas estamos en contra de la medicación, y no es así, porque en muchos casos pueden analizarse porque están medicados, Mm. ¿no? O sea, hay casos en que es necesario, porque si no, no habría posibilidad a la palabra. Nosotros, digamos, nuestra queja es a la medicación innecesaria. Es que la medicación, claro, la cuestión es también, antes al menos cuando termino yo la carrera de medicina, el psiquiatra era mucho más prudente con la medicación, era prudente. Y, por ejemplo, a la hora de, había una escucha, aunque no fueran psicoanalistas, había una formación, ciertamente, por lo menos donde yo estuve, ¿no? Psicodinámicas, había otro tipo de escucha. Pero lo que ha dicho que Claudia es importantísimo, es que ahora son media hora, a veces un poco más, y ya es salir de ahí directamente con un código de barras del DSM e inmediatamente acoplada a una medicación, sea Yo la te edad que diría sea. que a veces un poco menos, no un poco más de media hora. A a veces menos incluso, y a veces inmediatamente una medicación que se prolonga, aparte de eso, durante. Se le dice ya prácticamente al paciente que va a tener una medicación crónica, porque el problema de los antidepresivos, claro, es crónico. O sea, Bien. no es como antes, se decía que antes Igual cronificaba. igual me gustaría aclarar que no todos los psiquiatras funcionan así, ¿eh? Digamos, hay No, muchos psiquiatras exacto, que hay algunos son... que no, Sí, pero eso por un lado, pero sí también es cierto que hay una especie de método ensayo, digamos, ensayo-error, ¿no? Entonces se le da una medicación y al mes o a los 2 meses lo citan y dicen, bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo anduvo? Bueno, más o menos. Entonces, bueno, vamos a subir media pastilla más, ¿no es cierto? Y venga dentro de un mes y medio. ¿Y cómo anduvo? No, fatal, vamos a cambiar la medicación. Es decir, hay como un mecanismo, digamos, de ensayo, digamos, a ver si funciona este antidepresivo, lo paso al otro. hay un Pero protocolo. O sea, con los antidepresivos sí, hay un protocolo pautado, es decir, comienzan con uno. Aumentan dosis, pasan luego a otro que llaman. O sea, hay un protocolo que ves que funciona permanentemente en los pacientes que llevan y luego, aparte de eso, ahora, por ejemplo, en situaciones de ansiedad donde sí podría estar indicada un avenzo y que calmas la ansiedad en breve tiempo, no meten un avenzo y meten a lo mejor un supuesto antidepresivo, ¿no? Con efecto sedante que le va fatal por no generar adicción con la benzodiazepina, pero al final termina hecho polvo y la insistencia es con el antidepresivo en muchos casos. El antidepresivo es lo que de una manera u otra hay tal
número, ¿no?, de antidepresivos que o le cambian o le ponen. Y bueno, es verdad que hay excepciones, es cierto. O sea, es decir, es verdad que hay excepciones y yo he tenido la suerte de coincidir con algunos aquí en Madrid, psiquiatras de orientación psicodinámica, que tienen otro planteamiento, pero sinceramente cada vez voy descubriendo que son los menos, eso también digo. Pero porque si la etiología está marcada como un problema químico en el cerebro, es que la única respuesta va a ser la medicación. Ese es Y la o sea, formación no se puede el tratamiento responde al entendimiento etiológico. exacto. Que no, Pero, no. pero me parece que incluso es más grave, que incluso es más grave. Porque si uno dijera que quienes manejan su práctica clínica dentro de la psiquiatría a partir del DSM-5, si pensaran que es por una cuestión orgánica, vaya y pase. Pero el tema es si esto se maneja por una lógica de mercado. De hecho, fíjense que yo lo que decía es que hay cada vez más jóvenes medicados, más adolescentes medicados desde muy temprana edad, y como si esto no fuera poco, como había un sector de la sociedad, un campo de la sociedad todavía que no había sido abarcado, inventaron el trastorno por espectro autista. O Sí. sea, ¿a quién se dirige? A los niños. Cualquier niño con problemas sociales, cualquier niño que no tiene dificultades para la comunicación, cualquier niño más o menos introvertido. Bueno, aprovecho para invitarlos que este sábado va a haber en Sí, el pero ya está marco. cerrado. No, pero ya está cerrado. Están Bueno, cerrando el No hay aforo. más plazas. bueno, por ahí va a haber en algún otro momento, Y alguna bueno, otra yo estaba vuelta, pensando en pero en el TDA también, ¿no? Que es otra de las. Sí, el TEA es el el, nuevo te- TDAH. Claro. Claro, pero Eh, esto del trastorno de espectro autista, yo he recibido algún niño con este diagnóstico y que basta con escucharlo y con llevar un tiempo adelante un tratamiento, que nadie se pregunta qué pasa en la casa de ese niño, nadie se Nadie. pasa qué pasa con los vínculos familiares, nadie se pregunta, o sea, y a veces hay unos líos bárbaros que hacen que alguien sea más introvertido, sea más callado, le cueste la relación con sus padres, sobre todo en la niñez. Pero bueno, ahí está, se encasillan dentro del trastorno autista. Y otro trastorno, el trastorno adaptativo ahora, es curioso, es un trastorno que estoy viendo secuencialmente que llega a una panel, trastorno adaptativo, o sea, ¿qué es esto de trastorno adaptativo? O sea, ¿quién no tiene, o sea, si no te adaptas, tienes un trastorno, no te adaptas al trabajo, no te adaptas a esto, y entonces el tratamiento también del trastorno adaptativo se está haciendo, por si alguno se escapaba, con antidepresivos, con lo cual tenemos otro cajón también Los abierto. seres humanos hemos pasado a ser todos Algo. unos trastornados. Trastornados, somos ya. trastornados. Hay dos manos levantadas, Belén y Lucía. Belén, yo te estoy pidiendo para que te des Ya audio. Ahora está. estoy empezando a hacerme al dispositivo este. Yo es que quería recalcar la posición que ha dicho Claudia porque creo que es importantísima. Es decir, es cierto que ahora no solamente todos estamos trastornados, como tú bien dices, todos nos encontramos ahí clasificados como animales trastornados en un DSM cualquiera, que nos dé la gana, cualquiera de las ediciones, porque como decía Alfonso, ¿quién no tiene un problema adaptativo? Es que, claro, el problema del ser humano es su adaptación a la vida, al dolor de existir. Entonces, es evidente que no me hace falta ser un TDA o un TDAH, estar dentro del espectro gigante del autismo, que es un espectro espectral y súper grande. Es que, como tú bien dices, Claudia, al final el aprendizaje para esa adaptación al dolor de existir en un adolescente o en un niño es importantísimo. En un adulto puede estar más cronificado, más encallecido, puede ser más complejo. Pero estamos hablando de la infancia, estamos hablando de la costumbre estupenda en la sociedad de que ahora los niños y los adolescentes acudan a una terapia y resulta que estamos convirtiéndolos en drogadictos. Es decir, pueden ir a terapia, pero vamos a medicar. Y hay una medicación. Entonces, claro, la medicación significa que hay otra herramienta,
pero ya hemos, digamos, dejado en segundo plano la herramienta de yo podré con mi lenguaje, yo podré con mi pensamiento encontrar esa adaptación al mundo, a la sociedad, a lo que me pasa, a mi dolor. Bueno, pierdo la fe porque el 50% la tiene mi medicación. Es decir, empiezo a dudar de mí mismo y de mi propia capacidad de poder salir de este terror que son los vínculos familiares, la adaptación al colegio, a los amigos. Es decir, al final creamos seres vulnerables, seres débiles, porque, bueno, el día de mañana cuando me pase algo, a lo mejor vuelvo a terapia, pero lo primero que tengo que volver es a la pastilla y a la medicación. Pero luego nos quejamos de la droga, nos quejamos de los drogadictos, nos quejamos de que el goce está siempre con una droga detrás, que los amigos me llevaron a, que el ambiente social me lleva a consumir la droga. Bueno, pero es que ya hemos metido la droga en algo que queremos también normalizar como salud. Es decir, al final todos trastornados, pero también todos drogados. Por eso me importa mucho lo que has hecho hincapié, Claudia, porque es que es peligroso hacerles creer que la droga está ahí para algo que es en realidad la adaptación lógica de todos los tiempos en toda la evolución del ser humano. Y luego nos quejamos de cuánto ha aumentado la droga en la sociedad. Bueno, es que la hemos construido nosotros, ¿no? Creo que ese es un punto que es incompatible la salud con introducir este modelo de aprender a adaptarnos a la sociedad. Es brutal, sobre todo en los adolescentes y en los niños, porque, bueno, es que es incompatible. Lucía, La semana pasada me pasó con un pacientito de 7 años que la madre me explica que lo llevó al CESMIG y con una visita salió con Rubifen, o sea, salió con metilfenidato. ¿M? Este tipo de barbaridades vemos todo el tiempo. Y después con respecto al TEA, que es casi peor a lo que durante más de una década los que atendíamos niños vivimos con el tema del TDAH, un ejemplo. Un padre me está explicando en la primera entrevista lo que le pasa con la hija que tiene este diagnóstico, ¿no? Entonces la madre me dice, claro, es que ella le echa la culpa al padre de lo que le pasa. Y le digo, ay, ¿y por qué en qué le echa la culpa? Y el padre me dice, bueno, porque yo soy autista, o sea, como le pusieron el diagnóstico ese, ahora lo que hacen es que automáticamente pasan unas pruebas y claro, mm, siempre van a dar que son TEAs todos, porque es mm, Claro, que, es que hay un porcentaje altísimo de la población que va a tener dos de los tres eh, total. índices que se corresponden a ese trastorno. Bueno, mm. Sí, Me gustó es tremendo, te me, desanima un montón, te me gustó desanima. la forma de hablar de tu paciente, un pacientito, me encantó eso. Sí. Iván, Nada, yo agradecerte, Alfonso, por la presentación de hoy, muy interesante. Y luego muy interesante lo que comentáis también, pues todo esto de sobrediagnóstico que hay ahora. Yo la verdad diría que la sociedad se está autopatologizando a sí misma un poco. De hecho, conceptos como la depresión, vamos por la calle y decimos está deprimido, como si fuera cualquier cosa, pero si en realidad no lo es. Y bueno, a ti, Alfonso, decirte que lo de tratamiento de la neurosis obsesiva, que ahora se conoce más como TOC y demás, me parece muy difícil porque los pacientes, claro, estaría por una parte la obsesión y por otra la compulsión. Entonces es como si estuviera compensado, pero en realidad no. Entonces, ¿cómo haces salir al paciente de, de esa estructura que se ha montado, de ese, perdón, de ese mundo que se ha montado un poco él a sí mismo? ¿Sabes? De ese equilibrio que se está montando entre la obsesión y la compulsión, que es como una compensación que ha hecho el propio paciente de su problemática. Entonces, ¿cómo haces para que salga a de ver, esa estructura que se ha es una creado buena ahí? pregunta. En mi opinión, de la estructura, o sea, yo una experiencia, ¿no? En algunos pacientes, si vienen descompensados con una sintomatología muy fuerte, tiene que ver con la propia estructura. Evidentemente, lo que decía también Lucía, la problemática, nos encontramos analítica del diagnóstico diferencial, psicosis o no, pero bueno, si nos movemos en un territorio la neurosis obsesiva, la estructura no es ya en adultos no es modificable, va a vivir con su estructura, pero dentro
De eso, en la experiencia mía, la disminución, digamos, del rango, ¿no? de angustia que en un momento dado puede tener, ¿no? A partir, ¿no? de, bueno, por lo que decía, de la paciencia, del encuadre, de la transferencia, probablemente va a mitigar de alguna manera esos fenómenos que en un momento dado le puedan invalidar mucho. Es decir, de una estructura obsesiva, pues alguien que sea, te diría, pues una persona que va a ser muy cuidadosa en su trabajo, se va a tener hacia un carácter, ¿no? Unos rasgos, ¿no? Obsesivos, pero no invalidantes, porque invalidantes son aquel que, claro, toda la ideación, todo eso le tiene mortificado, ¿no? Entonces ahí ese acompañamiento, ese escucha y lo que os comentaba, a veces la posibilidad también de habilitar esa parte del deseo del analista, donde hacemos lo que llamábamos esterificación, de alguna forma, que es difícil, ¿no? en el obsesivo, pero abre un campo precisamente a que los afectos puedan aparecer, pueda colocar palabras, pueda generar líneas asociativas. Realmente estamos hablando de hablar de su padre, hablar de los sentimientos, etcétera, que tiene. Y ahí, aunque la estructura no la modifique, sí que posibilitas que aparezca un nivel de discurso en un momento que le incorpora de alguna forma a la vida, ¿no? O sea, desde la tormenta esta afectiva de las ideas, compulsiones, etcétera, pasar hacia una estructura, digamos, como más compensada, donde aparece algo del discurso, algo de la palabra, algo de vincular a la familia, al padre, en fin, pues yo con mi padre pasó esto de niño, entonces me enfadé y no sé qué, o sea, que vaya apareciendo ese discurso en él. Sí, Pero eso se tarda, ¿eh? Se tarda. de todos modos, estaría bueno también señalar que en realidad, digamos, es una clínica difícil, pero no imposible. No, no, por supuesto. Por Esto supuesto. es importante señalar. Hay dos cosas. Uno, Paula, que ha levantado la mano, sí, pero antes quería leer un mensaje que ha dejado David, porque David, que está en México, nos decía que tiene problemas con el micrófono, por lo cual no podía intervenir. Entonces ahí en el chat puso interesante la relación entre la industria del modelo biomédico y la patologización del ser humano. Al final el medicamento es más fácil de facturar y poner en un papel para facilitar la administración de los costos en salud mental por parte del sistema de sanidad. Totalmente de acuerdo con lo que dices, David. Paula, si quieres, ahí está, ahora te vemos, hola. ¿Te puedes habilitar el micrófono? Ahí está. Sí, Sí, sí. hola a todas. Yo he empezado ahora recientemente en la práctica clínica y quería saber, vosotros que lleváis más años, si habéis probado nuevas tecnologías como la estimulación magnética transcraneal para tratar a pacientes con TOC o con ese diagnóstico para generar nuevas vías neurales que le saquen de ese bucle obsesivo. Si alguno de vosotros tiene experiencia con esto o sabe alguna información. A ver, experiencia personalmente con estimulación magnética transcraneal, pues no tengo. Sé que se está aplicando incluso en procesos de tipo, pero vamos, volvemos a lo mismo. Se está aplicando también en procesos de tipo de degeneración neuronal, en algunos inicios de demencia, etcétera, pero iríamos al cuadro, como te diría, como más orgánico o neural. No estamos hablando de que no estamos en contra de la medicación. Lo que trataba yo, por lo menos en la charla, era de marcar la parte de la etiología, ¿no? Que se le está aplicando, digamos, ahora al colocarlo como trastorno obsesivo compulsivo, una etiología mucho más biológica, esto que Freud nos hizo ver que pertenecía más al campo de la psicología, pero experiencia en concreto con estimulación magnética transcraneal no lo manejo, no he tenido tampoco pacientes que la hayan recibido, vamos, en concreto, no esa técnica. Sé que se Creo está que, aplicando, creo pero que sí, nuestra herramienta principal no es para los psicoanalistas sigue siendo la palabra. la palabra, exacto, es la Sigue siendo palabra. la palabra, el escucha y la palabra, porque confiamos que ahí, digamos, lo voy a decir de esta manera, que se resuelve con la palabra lo que fue hecho con palabras, porque desde la concepción del psicoanálisis, la neurosis, el ser humano, el ser hablante, es un ser hecho de palabras y es a partir de las palabras que podemos producir algún movimiento en sus formas de relacionarse, en su forma de desear, en su forma de gozar. Entonces,
Me parece que, bueno, que estas quizás son nuevas tecnologías, como decías, que quizás incluso hasta estén a prueba, quizás habrá que verlo, no lo sé, yo tampoco no lo había escuchado hablar nunca, pero nosotros seguimos sirviéndonos de la palabra y viendo los efectos de eso en los tratamientos y en la subjetividad de aquellos con quienes trabajamos. O sea que me parece Tenemos que, bueno, tenemos una intervención más y después dejamos porque ya estamos un poquito sí, excedidos. Iván, y cerramos. Sí. Nada, que yo respondiendo un poco a Paula, que así trastornos mentales donde se utilice la estimulación transcranial, que sepa la depresión. O sea, sí que hay muchos casos de depresión en que se utiliza la estimulación, pero TOC no tengo idea, no tengo, vamos, no soy conocedor de que haya casos de TOC donde se ha utilizado, pero depresión sí. Bueno, vamos a dar por finalizada el encuentro de hoy y nos vemos dentro de 15 días, donde Claudia nos va a hablar de un tema bastante escabroso, las perversiones, ¿no? Entonces nos vemos el 25. Perdonen si hubo un error en el envío, porque yo copio, pego y cambio, y entonces cuando cambié el mes, me olvidé de cambiar el día, entonces por eso decía 25 de marzo. ¿Mm? Nos vemos entonces el 25 de marzo y bueno, buena quincena. bueno, Muy hasta la bien, próxima. Ah, un abrazo. Adiós. Chau a Gracias. Gracias. todos. Luego, Adiós. gracias. Hasta luego, gracias.